Anet Fradera, hago producción musical y supervisión musical de manera independiente para cine. Y bueno, vamos a hablar ahora de un problema bastante común que tiene que ver con los derechos de la música. Esto es Cómo va para Chocolate, fue la primera película en la que trabajé. Espérame. No, sí, pero, o sea, vamos a ir rapidito. Bueno, sí, en Cómo va para Chocolate nada más porque, bueno, Cómo va para Chocolate fue el primer trabajo en que me tocó colaborar. Allí lo que me correspondió hacer fue la música de época, fue producir y recrear la música de época, la música que sucedía en vivo dentro del film, la orquesta de la boda, los revolucionarios tocando afuera, en fin, ese tipo de cosas. Básicamente esa fue la música, lo que se escuchaba a través de la radio. Todo eso me tocó producirlo, ¿no? Investigar repertorio, producir en estudio con arreglistas, músicos, etc. Vámonos para comer lo que sigue. One Day. Okay. El Cometa, que viene a caso porque también fue una película de época que dirigió Marie Sistache. Todo sucede a principios del siglo, entonces ahí tuvimos que producir también mucha música de época y también trabajar con grabaciones de la época, que eso fue muy divertido, las primerísimas grabaciones que había antes de 1920. Bueno, Sexo, Pudor y Lágrimas, ustedes la conocen, fue una comedia moderna, fue Alex Sintek, que se vio muy bien, nunca había hecho él un film, nunca había hecho música original para una película y trabajó con un rigor increíble. La verdad es que es un cuate que respeto muchísimo, es muy capaz. Y Tu Mamá también colaboré, ahí básicamente la que sigue. Participé dentro del equipo de supervisión musical y me tocó elegir música y pues puse, creo que la rola clave del soundtrack, que fue la del Buki, para la escena de la rocola, que aquí está. Aquí en Tudo y Cursi. Bueno, también me tocó hacer toda la supervisión musical, que es toda la música que venía de fuentes, que toda la música como de la vida real, digamos, incluyendo el cover de Cheap Trick, de Quiero que me quieras. También en Rudo y Cursi hubo otras cosas, tuvimos un trío allá en una cantina y la canción que tocó ese trío se encargó aquí en Monterrey, ¿no? Y entonces yo ahí el trabajo fue distinto, me mandan la composición, me mandan grabado un demo y allá me puse yo a ensayarlo y a montarlo con el trío de verdad local que tocaba en un burdel en la región y ellos son los que están en filmación. ¿Sí? Ok, 30 segundos de quiero. Me tomo el café. Sí. Qué cosa esto, ¿verdad? Primero entendí que querías que nos fuéramos a la primera que me habías pasado. No, esto así como, y luego ya vamos a entrar en materia. Porque también me estoy durmiendo parada, no inventes. Ya se va a acabar. Quiero que me sienta, me urge que me ames. Ok, ya está muy visto, muy oído, estamos de acuerdo, pero bueno. O sea, de verdad, o sea, hay tanta gente de la que yo dependo para trabajar y tengo que extenderme mucho a los equipos de músicos con los que trabajo. En el caso de Gael, por ejemplo, pues se le puso un maestro de acordeón 3 meses antes, ¿no? Se le puso un coach vocal 3 meses antes de que se rodara, entonces él tuvo que estar haciendo un trabajo de preparación. Y bueno, esto es común cuando tenemos actores o personajes que van a tener que llevar una acción musical dentro del film, ya sea que canten, que toquen o ambas cosas, ¿no? Este proyecto es bien interesante, esto es de las cosas más fascinantes que he hecho y justo aquí en Monterrey también. Este es un documental que se llama 9 meses, 9 días, que es un documental que trata de los náufragos de San Blas. Yo no sé si acuerdan de esa historia de estos hombres que naufragaron, salieron de San Blas y naufragaron durante 9 meses, 9 días. Fueron rescatados allá por Australia, en las Islas Marshall. El caso es que el director de este documental logra convencer a Michael Nyman. Michael Nyman es un músico, un compositor británico que es una gran vaca sagrada, es un tipo así muy importante. Logra convencer a Michael Nyman de que él componga la música para el documental. A la hora que estuvimos como trabajando, y a mí me contrataron como para coordinar la producción y ser un enlace de comunicación entre el director y el compositor, porque ese es todo un tema dentro de mi trabajo que tiene que ver con el lenguaje entre realizadores,
con compositores, ¿no? Entre las áreas creativas, ¿no? Siempre hay cuestiones y asuntos de lenguaje complejos. Para no hacerles el cuento largo, yo le hice una propuesta a Michael Nyman que su música la tradujéramos para que tuviera un sonido más orgánico, popular, mexicano. Armamos un ensamble que era una fusión de trío norteño con banda, o sea, les puedo contar la dotación, era, ok, lo que tiene el trío, que es el acordeón, el bajo sexto, el tololoche, más una tuba, más saxofón y clarinete y una tambora. Entonces ya teníamos este ensamble extraño que era como fusión, y este ensamble se encargó de puros músicos populares aquí en Monterrey, se encargaron de traducir y reinterpretar la música de Nyman y la grabamos con este otro sonido. Los Tres Entierros de Melquía Estrada, pues otro proyecto en el que trabajé, yo me dedico mucho a la música de la frontera y de Texas también, y en fin, podemos seguir. Ajá. Se llevaron la Palma de Oro, no sé si eso ustedes supieron, no sé si hayan visto esta película que es fantástica, es guión de Guillermo Arriaga, dirección de Tommy Lee Jones, y ambos se llevaron Palma de Oro en Cannes, ¿no? Machete, ese fue un buen hueso para mí. Sí, yo he colaborado con Robert y Elizabeth, y ahí fue... les he hecho consultoría de música mexicana, básicamente desde Once Upon a Time in Mexico. Trabajé en otra cosa que ellos produjeron que no dirigió Robert, que dirigió un venezolano. Y en Machete fue así como un bomberazo de que nos surge El Rey, porque queríamos la versión de Vicente Fernández y no nos la quieren dar. Entonces yo en una semana pude armar, hacer, producir, entregar y además darles otra consultoría. Entonces pues estuvo bien, me pagaron muy bien. Ay, hay que hacer cosas para los gringos a veces, unas 4 o 5 veces al año. Y entonces, y pues divertidísimo. ¿Qué les puedo yo decir? Si les gustó la película, a mí me gusta más. Sí, música en tu corto. Vamos a pasar. Muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, aquí dice, ¿de qué se va a tratar esto que vamos a hablar? Dice, bueno, que la música que utilices en cualquier trabajo audiovisual debe de ser legal. Claro. Tiene que ser legal, porque de otra manera todo se va a la goma. Entonces, una de las anécdotas que me gusta mucho contar inicialmente para exponer el caso, en México se produce muchísimo corto y de muy buena calidad. Tan es así que, bueno, tuvimos por unos años el mejor festival de cortometraje de Latinoamérica, que es Guanajuato. Entonces muchos cortos se van y viajan por el mundo y ganan premios, se van a festivales y todo el mundo así feliz con sus premios, salen. Y están ahí los brokers, los compradores de televisión cultural europea, de festivales de corto, de festivales de cine, y a ver, queremos contigo, queremos tu corto, que acaba de ganar el premio, que está padrísimo. ¿Dónde está tu carpeta legal? ¿Qué? Sí, los permisos de la música que usaste en el corto, para empezar, porque igual hay otras cosas que requieren permisos, que se le dice clearance, el anglicismo, estamos fritos, son un chorro de anglicismos en esta industria que tenemos que manejar. Y pues resulta que no hay autorización de música y en ese momento todo el mundo se da la media vuelta y ahí se acaba todo. Eso obliga que se interrumpa el circuito de distribución, cualquier posibilidad de venta, de exhibición comercial, en fin, de exhibición por televisión, o sea, se va todo a la goma. Yo creo que en el cajón es tan fácil el 70-80% de cortos premiados sin poder estar circulando por el mundo como debieran. No dudo que estén en internet y eso, que qué bueno, ¿no? Que finalmente no se nos cierra el mundo hoy en día en cuanto a ventanas de exhibición, pero pues la posibilidad de que esto pueda tener un camino comercial ilegal, ¿no? Y que sea legal. Entonces, bueno, sincronización de música, definición, sí, ¿qué quiere decir? Porque luego digo, no, ¿y qué música vas a sincronizar? Y se me quedan viendo, me dicen sincronizar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, significa insertar música, cualquier música a cualquier audiovisual, ¿no? Eso queda sincronizado, música con imagen, ¿sí? Y se amarra y es como para siempre. Una vez que la música se fija, pasa a formar parte de la obra audiovisual, o sea, forma parte de la otra obra. Entonces eso, nada más para que se imaginen, todas las papeleo y cosas de lo que vamos a hablar ahorita que se requiere para la música, ¿no? Para obtener los permisos de la música,
también se van incrementando en la medida en que pasa a formar parte de otra obra audiovisual, que es la película. El film tiene que tener esos papeles más muchos otros papeles más los papeles del propio film. O sea, sí es una cadena eterna de cuestiones legales, es bastante complejo. La música en los proyectos generalmente, básicamente, pues es original, con la cual tendrían menos problemas si alguien les escribe y les firma la autorización. Esto se me hace que es la pila del micro, ¿va? Ajá. Y luego, o source, que es preexistente, entonces que en tu corto entras a la cantina y está sonando la rocola con un trío norteño y Cornelio Reina. Entonces eso es preexistente, eso necesitaría una autorización. Al menos que tú recrees eso y que vayas con un trío aquí al centro y les digas a ver cuál rola se saben ustedes, original de ustedes, y la grabes así con una grabadorcita estéreo. Y entonces eso sea lo que insertes y les firmas y les pagas ahí 500 pesos y ya todos felices. Y, o sea, esas son las alternativas, esas son las formas en que hay que proceder. Hay que entender que todo necesita tener una autorización por escrito, ¿no? Entonces, o en vivo, que es lo mismo, o sea, si tienes un grupo en vivo, procurar que lo que toquen sea material original y si no, que se aprendan algo que tengan ustedes autorizado. Ok, todo esto, ¿por qué? Porque existen leyes. Si no, pues ¿de qué estamos hablando? Entonces, existen leyes. Las leyes de derechos de autor son leyes que están escritas en cada país, ¿no? Y muchas están escritas y redactadas y existen ahí gracias a convenios internacionales a los que se suscriben determinado número de países. México se ha suscrito a los convenios internacionales de las leyes de derecho de autor. Sin embargo, no ha obedecido ni respetado los convenios a los que se ha suscrito. Entonces, el copyright del que nosotros tenemos noción, tal vez ustedes ya un poco menos porque son jóvenes, pero el que nosotros, de mi generación y todo, siempre ha habido noción, ha sido siempre, pues el copyright es el copyright, que quiere decir todos los derechos reservados, ¿no? ¿sí? Y ese copyright fue generado a través de leyes y acuerdos internacionales y luego en particular tenemos una ley que observar aquí en México, que es la ley en México, es copyright, todo el esquema dinosaurico desde que existe la industria, ¿no? A principios del siglo pasado, que tiene que ver con el copyright, que se refiere a todos los derechos reservados. Entonces, cualquier uso de cualquier obra requiere una autorización porque todos los derechos están reservados. Punto. Ahora, hoy en día, lo que ha sido muy interesante, en el 2001 empezó una iniciativa en Estados Unidos que se llama Creative Commons, Creativos Comunes, y Creativos Comunes propone una tesis que dice que hay dos extremos, todos los derechos reservados y el dominio público. El dominio público, que sería obra, vamos a hablar de música, pero aunque sea obra escrita y muchas otras cosas pueden ser el dominio público, pero vamos a hablar de música, que puede ser música que ya al pasar a pertenecer al dominio público, tú puedes utilizarla sin ninguna restricción, ¿no? La obra, ojo, no, eso no quiere decir la interpretación, porque si la graba Yuri, pues no, necesitas permiso de Yuri o de su disquera, ¿no? Pero la obra, el intangible, que es lo que vamos, es patrimonio cultural intangible, eso es la música, digo, eso es. Entonces, Creativos Comunes Creative Commons plantea que entre todos los derechos reservados y dominio público, debe de haber matices, entonces ellos proponen 6 diferentes tipos de licencias alternas en medio. La ley en México dice, por ejemplo, la ley en México dice que una obra pasa a formar parte, esto es vergonzoso porque primero eran 25 años, luego fueron 50 en convenios internacionales, el último convenio internacional fueron 75 años, 75 años después de la muerte del autor para que una obra pase al dominio público. Sí, la razón por la que han ido incrementando estos años es para seguir ordeñando la vaca, o sea, ante el colapso inminente de la industria como la conocíamos hace 15 años para atrás, están viendo otras maneras de seguir sacando dinero de las cosas y una manera fue ampliar el periodo de las obras antes de que caigan al dominio público, porque así seguirán lucrando con ellas las empresas. Digo, imagínate, ¿tú crees que un compositor, yo he hablado con compositores y los más sangrones dicen, cuando mucho, 25 años después de que yo me muera, ¿no? O sea,
Nadie quiere que los nietos estén viviendo de la obra, ni los bisnietos. O sea, es una locura. O sea, la obra tiene que viajar, tiene que formar parte del patrimonio y de la historia y de la música, etcétera, etcétera. Entonces, vergonzosamente México fue el primer país que decidió que la obra pasa a formar parte del dominio público 100 años después de la muerte del autor, ¿no? Bueno, entonces... y yo aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis y decirles lo siguiente, o sea, a nuestra ley de derechos de autor, desafortunadamente, le duele muchísimo, ¿no? Hay cosas, está muy parchada, le han metido mano malamente muchas personas con intereses terribles, esto se cabildea en Congreso, sucede, no lo estamos vigilando la sociedad, digamos, ¿no? Esto nada más... tienen incidencia los sectores que tienen intereses específicos, muy específicos, financieros, de muy alto calibre, ¿no? Y entonces está muy descuidada, está muy mal. Vamos, en pocas palabras, yo no estoy de acuerdo con muchísimos aspectos de nuestra ley de derecho de autor, pero estoy 120% a favor de que los jóvenes realizadores sean legales. Entonces, creativos comunes... es el primer concepto que surge con una idea de que hay otra manera de ver esto. Creativos comunes permite, por ejemplo, que tú, compositor, escribas una obra hoy y no tengas que esperar 100 años después de tu muerte para que pase al dominio público. Tú hoy puedes ponerla en el dominio público, ¿no? Yo a veces a muchos compositores que son muy prolíficos les digo, a ver, ¿escribiste 3 rolas? Pues una de ellas lánzala al dominio público, pero es también un vehículo que antes no existía ni en nuestros sueños más guajiros, de que puedes observar cómo viaja la obra, qué efectos tiene, si hay un grupo de gente en el mundo que le interese, si alguien se hace rico con tu obra, nunca podrán negar tu crédito, ¿no? Entonces cada vez hay más chavos valientes aventándose a mandar parte de las cosas que hacen, de lo que componen, al dominio público. Y después surge todo el concepto del copyleft, que tiene más que ver con cuestiones de documentos y todo, pero son conceptos muy similares a los de creativos comunes y todo. Entonces, bueno, en este espectro de cosas, en este grupo de... Vamos a olvidarnos del copyright porque no tenemos, ¿verdad?, $148,000 para pagar la música de nuestro cortometraje, no, porque es carísimo, es una ridiculez. Entonces, vamos a buscar música accesible o gratuita, ¿sí? Antes no había música gratuita mucha, ahora hay mucha chatarra, eso sí se los tengo que decir, hay muchas cosas, pero en internet ya hay muchos lugares donde puedes buscar, si no música gratuita, pues hay librerías de música inglesas y españolas que te pueden costar $30, comprar una cosa y derecho y te dan tu licencia y ya tienes música para tu cortometraje, ¿no? Hay librerías completamente gratuitas. Tienen que escudriñarlas muy bien y sobre todo leer la letra fina, porque tienen que estar seguros de que, porque muchas veces dices, esto es gratis para que lo bajes, esto es gratis para que lo bajes y lo oigas, esto es gratis para que lo bajes y lo oigas y lo toques en tu bar, pero ya no es gratis para que lo bajes y lo sincronices en una película que se va a vender. Entonces tienen que buscar eso, ¿no? Entonces, a veces por ahí dicen, no, pues entonces, si pagan tanto, sí, ya pueden sincronizarla y hacer lo que quieran. Ok. Entonces, bueno, Creative Commons, ahorita vienen las direcciones, al final vienen las direcciones de varios sitios. Copyleft, yo les recomiendo enormemente que se metan a estudiar, no nada más tiene que ver con la música, tiene que ver también con las obras que ustedes producen, ¿sí? Y cuál va a ser el marco jurídico en el que ustedes quieren tenerlas, ¿no? Cómo quieren compartir su trabajo, cómo lo quieren vender, cómo lo quieren compartir, cómo lo quieren mercadear, hacerle su marketing y demás. Tiene mucho más sentido hoy en día irnos con creativos comunes y copyleft. Esto es una tragedia nacional porque tienen en sus manos toda la historia de la música, ¿sí? Y es una batalla que también hay que estar dando y estar observando. Y cuando ya sean cineastas profesionales y hagan un largo y tengan presupuesto, pues van a tener que lidiar con este mundo porque van a querer una canción de Agustín Lara, ¿no? Y habrá que pagarlo, ¿no? Esto para mí es el pan de todos los días con los films. Pero cuando hablo con jóvenes, me enfoco más en esta otra parte, ¿no? Vamos a la que sigue. Bueno, es básicamente todo lo que les acabo de decir, ¿sí? De este lado, ¡ay, se movió! No importa, no importa, nada más que esto está tapando, no importa.
Porque ahí dice regalías, cuotas, abajo en rojo decía autorización, regalías, cuotas. Y está separado de este lado. Aunque está del lado izquierdo, ese es el copyright. Ajá. Todos los derechos reservados. Ese es el logo, eso es lo que significa. Todos los derechos reservados. Todos. O sea, no puedes hacer nada más que comprar el disco y oírlo en tu casa solas. Todos. Okay. Sí. En teoría. Ok, aquí están los logos de estas otras cosas. Creative Commons es una doble C. Entonces, cuando andan en internet, a veces ven contenidos y cuando vean eso van a saber qué es Creative Commons. ¿Qué quiere decir Creative Commons? Bueno, tienen que ver cuál de las licencias de Creative Commons. Entonces, o sea, la recomendación al final de esto es entren a internet, entren a creativecommons.org. Yo sé que está en varios idiomas, Creativos Comunes en España está muy fuerte, entonces está en español todo muy bien explicado. Y los tipos de licencias, etcétera. Está el copyleft, de lo cual hay que entrar. No tienen un copyleft.org, no. Hay mucha información sobre copyleft en internet. Yo les sugiero que, primero que nada, Creativos Comunes y luego pues échense una asomada a copyleft. Y esos nada más son los de dominio público, o sea, un copyright tachado, o PD, que quiere decir Public Domain, o puede aparecer en español DP. No, es más, ni siquiera son como no son oficiales. Estos sí son oficiales. Esos no son oficiales, es dominio público. Con que tú pongas que es el dominio público, ya, queda clarísimo. Este es el espectro de uso de licencia, estos todos los derechos reservados, y acá lo que plantea Creative Commons es algunos derechos reservados, ¿sí? Y ese es todo el espectro hasta ningún derecho reservado, que es dominio público. O sea, nada más reforzando un poco la idea de qué cosas requieren autorización y qué no, y dónde está este espectro intermedio que es el que vale la pena y el que yo les invito a que investiguen, porque de ahí es donde van a obtener materiales para sus trabajos, ¿no? Bueno, en el mundo del copyright, una licencia de música esté correctamente elaborada, que no tenga toda la información fundamental que debe tener. Entonces, esta información que vamos a ver es la misma información que tiene que tener la solicitud de la licencia. Ya no lo quise repetir porque cuando te otorgan la licencia, entonces básicamente es lo mismo. De hecho, yo tengo una licencia que yo diseñé, que es una solicitud de licencia, y al final dice que si están de acuerdo en esos términos, ese documento firmado ya sirve como licencia. Y estos formatos, estos templates, estos machotes, están en internet donde los pueden descargar. Yo ahorita les voy a decir dónde, de los que yo he elaborado. Pero por lo pronto, bueno, pues a la hora que ustedes tienen un corto y necesitan música, ok. ¿Quién lo solicita? ¿El director, el productor, el dueño del corto, la escuela, quién, el festival? No sé. ¿Quién? ¿No? El nombre del proyecto, no le puse aquí, pero ¿qué es? ¿Es un cortometraje, es un largometraje, es ficción, es documental? A eso hay que aclarar, ¿no? El nombre de la obra, ¿cómo se llama? ¿No? Perdón, el nombre de la obra musical. Ya estoy viendo cosas al keynote. El nombre de la obra musical que solicitas, ¿no? Cuando estás haciendo la solicitud, ya sabes a quién dirigirte, tienes que investigar quién tiene los derechos. Bueno, nombre de la obra que se solicita, el autor, ¿no? Y dirigirse a la editora si es que es una editora, que son entes que administran las obras musicales. O a veces no, a veces es directamente con el autor, a lo mejor es tu vecino el autor y listo, ¿no? El intérprete, a lo mejor el intérprete también es tu vecino y tan. Propietario de la grabación, ¿quién es el dueño de esa grabación? Puede ser un sello disquero o puede ser también el vecino, si él lo grabó, él lo tiene, porque hoy en día se produce mucha música independiente así, ¿no? Entonces, toda esta información la tiene que contener una solicitud. No, y no se agobien porque ahorita les voy a dar un link donde está todo esto súper claro. Tipo de uso de la obra, o sea, hay un tabulador que tiene que ver con algo un poquito más complejo que es posterior, que tiene que ver con la ejecución pública. Hay tabuladores dependiendo, ¿no? Entonces le pagan un poquito más a una pieza que se usa en créditos de finales, a que si está de música incidental de fondo a media película, ¿no? O se paga más a si vemos una cosa cantada, visual vocal, que le puse ahí. Entonces, tipo de uso de la obra. De fondo instrumental puede ser un tipo, de fondo vocal puede ser otro tipo, o estás oyendo una canción. El VV, que es el visual vocal, es que ves a alguien cantar, o instrumental es que ves a un ensamble tocar. Créditos iniciales, créditos finales, o sea, ese tipo de cosas
es necesario que estén contenidas en la solicitud de la obra. Es lo que quieren saber. Antes de decirte, ok, sí te autorizo mi obra y te cuesta tanto o no te cuesta o lo que sea y te firmo, ¿no? Pero esta es información. ¿Y cuánto vas a usar de la obra? La duración de la obra que vas a usar en minutos y segundos. Es que voy a usar 30 segundos y ya hay más. La que sigue. Y descripción de la escena, una descripción que yo pongo así de Juanito se sube al coche y va a no sé, a la tienda. Tan, tan. No necesito más, porque a fuerza tiene que haber una sinopsis. Territorio tiene que contener la solicitud y la licencia territorio. Tienen que asegurarse que el territorio sea el mundo. Antes decían el universo, ahora ya dicen el mundo. Ajá. El mundo mundial. Ajá. El tiempo tiene que ser a perpetuidad porque no puedes desligar, ¿no? Mucha gente trata de hacer deals con la música, decir, bueno, te cobro tanto por 5 años y luego, o sea, en México la norma es no aceptar ese tipo de tratos. Los gringos todavía están muy acostumbrados a hacerlo y entonces se van a box office, o sea, lo hacen de 2 formas, ¿no? Te cobro $5,000 por la pieza, hipotéticamente, porque todo es como de 100,000 para arriba. Te cobro 5,000... Sí, $5,000 por la pieza, a ver, lo que suceda primero, 5 años o que la hayan visto 500,000 espectadores, ¿no? Si el box office de Variety dice que ya la vieron no sé qué tantos, es un step-up deal, que le llaman un paso arriba, entonces en ese momento nos tienes que pagar otra lana. Son negociaciones muy complejas, que en México simplemente no hay productor que acepte hacer ese tipo de negociaciones. En Estados Unidos sí, porque son más estables las casas productoras. Aquí en México se crean empresas para hacer un film, nada más. Esa es otra historia, ese es otro tema. ¿No? Entonces, tienen que asegurarse siempre de que sea el mundo y que el tiempo sea a perpetuidad. A veces no les gusta poner a perpetuidad, entonces es algo así como una leyenda que dice algo así como, bueno, toda la vida de la película. Bueno, ok, o sea, ustedes tienen que proteger eso, el tiempo y el territorio. O sea, ¿por qué? Porque en ningún momento van a separar música de su trabajo audiovisual, ¿no? Bueno, eso es ahora, ¿verdad? Porque en el futuro, al rato, ya quién sabe cómo están haciendo las cosas, ¿no? A lo mejor al rato ya vamos a ver films donde cada vez la música sea diferente. YouTube ya te permite cambiar la música. Si subes un corto y no tienes los derechos, te da una librería de Creative Commons de YouTube. ¿Quién? YouTube. ¿YouTube? YouTube. Sí, YouTube. No la banda. Si tú subes un cortometraje o lo que sea, con música que no tiene derechos, YouTube te deja cambiarlo por alguno de los muchísimos que tienen ahí de Creative Commons. El problema es que te cambia todo tu audio. Si tú ya tienes voz en off, diálogos, te lo cambia todo. Todavía no hay una opción para que tú vuelvas a subir una track de audio y cambies por la rola que ellos te dejan. Ok, pero lo tienes, pero vamos, entonces, pero si YouTube tiene esta, por ejemplo, tú puedes recurrir a eso y más bien extraer la música y antes de terminar tu... Ah, claro, pero quien no lo hace tiene que bajarlo todo el video y volver a subir. Esa es otra historia. Aquí la idea es ser más preventivos y no ser necios. Tú puedes meter ciertas cosas de música sin autorización a modo de temps, que le llaman temps porque es temporal, o le dicen temp porque es tentativo. Tentativo, ¿no? O sea, tentativos que te pueden ayudarte a orientarte, a decir, es que sí necesito en este beat, o en este sonido, o en este color, o en este mood, o en este ánimo. Entonces ya con eso te puedes ir a trabajar con tu compositor si te la van a hacer, o puedes hablar con sellos independientes o grupos que hay colectivos, hay muchos, aquí en Monterrey debe haber un montón, ¿no? Entonces le dices, a ver, necesito algo como esto, ¿no? Entonces, pues ya viene yo así le hago para encontrar mucha música, ¿no? Uso lo que sea, lo que tenga más a la mano para ver los films, y ya que lo sé, entonces ya me pongo a hacer una búsqueda más específica de lo pleno, de lo que sí voy a poder comprar, pagar. Ok, entonces, bueno, una sinopsis del film es indispensable y esa sinopsis no debe ser más allá de 2 párrafos, ¿no? Y luego, pues, las fechas y firmas pertinentes. Yo al rato les voy a decir dónde pueden bajar todo esto, ¿no? Y bueno, y si yo así acabo, así, exacto, igualito así, cada rato. Sí, pues en un film donde de repente tenemos que liberar 40 tracks, o sea, se las cuento. Ajá. Next.
Bueno, entonces así como en un mundo ideal, ¿verdad? Obra musical sincronizada legalmente. Entonces hay un proceso de negociación y de obtener la autorización. Generalmente, si es una grabación, se tienen que arreglar con dos entes. Uno es el autor y la editora, esa es una licencia, ¿no? Y otro es el máster o la grabación, esa es otra licencia. Se paga, cada quien te da la licencia, ¿eh? Sí. Entonces cada quien te da la licencia y entonces una vez que tienes las dos licencias de un track, el asunto está resuelto y triunfa el bien. Ya tienen un track autorizado legalmente. A veces es el mismo autor el que la graba y la canta y en una sola licencia pones pues por derechos de autor y uso de grabación, entonces es nada más cosa de adecuarlo y reduces la documentación, ¿no? Pero bueno, en teoría dentro de lo que es copyright es así y de todas maneras también dentro de los otros formatos de Creative Commons, ya sea que se pague o no se pague o se pague poquito, pero hay que documentar todo legalmente y armar tu carpeta, porque si no, tu corto maravilloso que va a ganar en los Óscares, ¿sí? Se va a quedar atorado en algún lado, o te dan el Oscar y luego te meten a la cárcel inmediatamente. En conclusión, toda música sincronizada utilizada en sus cortometrajes debe de estar autorizada por escrito, tanto por parte del autor o quien represente su obra, que son a veces las editoras o las tías o las novias abusados, así como por parte del propietario de la grabación. Y bueno, por último, como jóvenes cineastas emergentes, y aquí es donde yo les hago así, ¿no? Tienen el deber de observar la ley, pero más importante, de informarse, estudiar, suscribirse y continuar con el desarrollo e implementación de los nuevos modelos y formas sobre el uso de obras y derechos de autor que permitirán facilitar y enriquecer sus proyectos en lo que a música se refiere. Entonces, este es como mi gran recomendación, lo que yo siempre insisto, lo que yo siempre señalo y subrayo. Entonces, esa sería la conclusión, es que está en manos de ustedes para dónde va a ir esto, ¿sí? En cuanto a lo legal. Y hay mucho que hacer y vale mucho la pena, porque también tiene que ver con sus trabajos, o sea, también tiene implicaciones y necesita tener un marco jurídico. Es lo mismo, estamos hablando de obra, de autoría, de autor intelectual y realización. Entonces, infórmense, estudien, métanse a internet, lean. Vamos a la última. Muy bien, aquí hay algunos recursos. Musicaencorto.org es un proyecto que yo desarrollé. Es un flash, no lo tengo actualizado en otro formato, lo puedes ver en internet. Ahí hay un catálogo de música que no pueden bajar, pero sí pueden escuchar y consultar. Música en Corto es un proyecto de educación jurídica en cuanto al uso de música en materiales audiovisuales. Muchos compositores amigos míos me han prestado obra, de manera que esta obra yo la puedo autorizar para cortometrajes, trabajos escolares, ahorita les digo más o menos el marco, y la pueden sincronizar y las pueden utilizar de manera gratuita. Pero hay una condición, sine qua non, que es que tienen que hacer la gestión legal. Se tienen que meterse, bajar los formatos, llenar la solicitud, enviármela, esperar la respuesta y y hasta que no tengan ustedes un documento firmado por mí, ¿sí? No es legal, ¿no? Y yo les tengo que enviar también la música, les mando los archivos porque los pueden escuchar, pero no los pueden bajar. Y es totalmente gratuito y la idea es que si tú haces una gestión a través de Música en Corto, vas a tener una muy buena idea de lo que es una gestión aquí o en China, ¿no? A cualquier nivel, con dinero o sin dinero, ¿no? Entonces, no es automatizado, es una cosa que yo atiendo de manera personal y pues es un buen filtro y me doy cuenta de lo flojos que son porque, o sea, ¿no? De cada 10 gentes que se acercan, con suerte uno llega hasta el final de la gestión. Pero más allá de eso, entran y ahí está una explicación qué es Música en Corto y luego todos los machotes de la documentación legal necesaria, que es la solicitud de licencia, y que es la licencia en sí contenida, que ustedes la pueden adecuar, le quitan mi logo, en fin, o sea, ¿no? La pueden adecuar a lo que quieran. Viene una hoja muy importante que se llama Q-Sheet, que es un documento legal, que nadie te acepta un film sin él, que es el desglose de música por rollo en orden cronológico con duraciones y cierta información, que
tiene que estar en tu carpeta legal, ahí viene el machote y qué es y cómo se debe llenar. Viene cómo armar la ficha de créditos de música también. No es muy rollera la página, está muy sintetizada la información y bastante completa, entonces ahí se pueden meter, ¿no? Y me pueden escribir también para consultarme cosas. Está creativecommons.org definitivamente, o sea, es un mundo, un mar de cosas, ¿sí? Copyleft, métanse a ver de qué se trata. Y hay estos dos sitios, jamendo.com, apúntenlos, magnatune.com, y ofrecen música muy barata y cosas gratis, hay de todo, lean con cuidado para poder sincronizar en sus proyectos, ¿no? Y hay muchísimo más, o sea, hay un mundo, o sea, lo que no había hace 5 años, ahorita ha sido exponencialmente, así tremendo, ha explotado aquello. Hay mucha oferta, hay mucha gente joven escribiendo música y poniéndola allá afuera para que la use quien quiera. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir y estoy aquí para responderles preguntas. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, si yo tengo una grabación, o sea, donde me sale un mariachi y me tocan una canción popular, ¿a dónde tengo que yo recurrir para poder encontrar la licencia de esa canción? Ok. ¿Cómo la puedo buscar yo? ¿Cómo la puedes buscar? Ok. Primero, ¿es ficción o documental? Es ficción. Ficción, ok. Entonces, porque nada más hago el paréntesis, en cine directo, en lo que es documental, ¿sí? Ahí es un gran tema de discusión. Ahorita regreso a contestarte esto, lo que me dices, pero a propósito. Es un gran tema de discusión porque la ley finalmente aplica parejo. Entonces, si tú estás haciendo cine directo y estás captando un momento súper delicado donde el policía está cuchillando a no sé quién, ¿no? Y estás oyendo lo que están diciendo y lo estás grabando, ¿sí? Y resulta que la señora tiene a Mónica Naranjo a todo volumen por la ventana y se mete, ¿sí? La ley dice que tú tienes que modificar el audio, ¿sí? Y eso es, bueno, inmoral. O sea, me parece un escándalo, ¿no? Y si estuvieras haciendo documental, yo siempre digo que es algo que puedes discutir y que valdría la pena dar la batalla, ¿no? Porque yo creo que los documentalistas tienen una tarea muy importante que es proteger esa parte, ir a defender que la ley puntualice al respecto, ¿no? Tengo un texto, además, si se meten a mi Facebook, porque ese está abierto a todo público, dirigido a documentalistas, donde hay reflexiones respecto a este punto de la música que captas, porque hay una contaminación de nuestro espacio sonoro brutal, sobre la cual no tenemos ningún control, y está canijo que nos cobren por cosas que se cuelan ahí y que uno no hubiera querido que se colaran, ¿no? Ahora, si es deliberado, ¿no? O sea, cuando tú sincronizas o tú estás filmando y dices tú, ok, además va el mariachi, pues sí, tienes que pagar, ¿no? Entonces, pues primero, ¿sabes qué canción es? Sí. ¿Qué canción es? Se llama Ángel Caído. ¿Sabes de quién es? La canta Cornelio Reina. ¿No? Ok. Es muy probable que la tenga una editora que se llama PHAM, P-H-A-M. Pero hay que meterse a las sociedades o sea, buscas la canción, encuentras al autor, hay bases de datos, BMI en Estados Unidos y ASCAP, esas son las siglas. En México es la SACM, S-A-C-M, Sociedad de Autores y Compositores de Música, que en su sitio puedes hacer una consulta y tratar de ir a dar, porque hay que hacer una búsqueda, ¿no?, razonable para dar con quién ostenta esos derechos, ¿no? Entonces, si encuentras el disco donde la canta Cornelio Reina, ahí en los datos de etiqueta debe decir que pertenece a tal o cual editora, ¿no? Y luego el mariachi, pues es otra historia, con estos maestros del mariachi, pues te tienen que firmar que están de acuerdo en aparecer, pero tu bronca aquí es el derecho de autor. Y entonces, ¿es corto o largo? ¿Qué es? Es un corto. ¿Escolar? No, yo no es escolar, pero no tengo fines de lucro ni nada y salen a lo mejor 30 segundos cantando la canción. Hay un mito muy grande de que si son 8 segundos o 8 compases o tantas notas y no hay rollos de derechos, eso es falso, totalmente falso. La ley no lo ve así. Basta con que sea reconocible, ¿sí? O sea, tú pones el chiflido de Amorcito Corazón, te caen, pero por miles y miles y miles de dólares, ¿no? O sea, ipso facto, ¿no? Entonces, eso es un mito, no es cierto que puedo usar tanto y que no. En documental, insisto, creo que yo no puedo poner mi mano al fuego, pero creo que es un terreno donde vale mucho la pena arriesgarse, ¿no?
y dar la batalla en un momento dado legal de lo que captes. Lo que tú sincronizas en el documental, esa es otra historia, ¿no? Pero lo que invada tu sonido directo, sí está canijo. Pero en ficción, aunque invada tu, ¿no? Te dicen, no, pero tú tienes la opción de grabar o no grabar cuando tienes esa intrusión sonora, ¿no? Que ese es como otro tema de discusión de que ya nos tienen hartos. Estuve en Guadalajara, es la ciudad más ruidosa que he estado en mi vida, ¿sí? Ya varias veces que voy, es alucinante, ¿sí? Y todo el tiempo está sonando algo muy fuerte, todo el tiempo, en todos lados. Sí, dime. En el caso de Cheap Trick, que la canción es americana y se hace regional, ¿se le informa al grupo? Uy, no, si eso fue toda una gestión, o sea... ¿Cuánto le costó? Barato, nos salió en barato, ahí te va, $25,000 la autorización para hacer una versión en español y grabarla con Gael. Eso costó. Y estuvo así rudamente negociado, ¿no? Porque obviamente ellos pretendían 4 veces más que eso. Entonces el acuerdo fue que la adaptación de la letra al español, muchas veces en los 60s, cuando aquí se grababan todos los covers de rock and roll gringos, pero en español, las adaptaciones de la letra los registrabas, entonces pasaban a formar parte de la autoría de la rola quienes adaptaran las letras al español y por lo tanto les tocaba una tajada de regalías, ¿no? Por esas canciones. No, ahora eso es mucho más perro. Entonces el acuerdo con Cheap Trick es pagamos la licencia y todos los derechos que genere la rola en español son para esta rola, ¿no? ¿Y por qué esa rola? ¿Por qué canta esa rola? Porque es un capricho del director. O sea, era una cosa que Carlos quería. A él le gustaba esa canción, punto, ¿no? Y estuvo bien porque era muy fácil, una canción bastante simple, simplona, ¿no? Que fue muy fácil adaptar en género, ¿no? Sí. Acabamos, grabar un largometraje y para esto me informé antes, mandé un correo al INPI sobre una pregunta que tenía sobre la inserción, o sea, insertar lo de los compases, lo del mito de los compases, lo metí dentro de un celular, de un ringtone de celular. Me mandaron una información donde yo me podía amparar diciendo que era con fines culturales. Oh. Entonces aquí quisiera saber dos cosas. Usé un pedazo de la canción como ringtone que son, creo que son 10 segundos exactos. Y también en otra parte hay una parte donde se tararea, se canta la canción. ¿Esa misma? Se canta esa misma. ¿Qué es? ¿Qué canción es? Es la canción de Bonita de Javier Solís. Ok. Y bueno, esa es la situación. Y me manda... A ver, ahora, perdón, INPI. Propiedad intelectual. ¿Sí? INPI, de propiedad intelectual. Ellos me canalizaron y me mandaron un formato donde, o sea, me explicaba toda la... Con fines culturales quiere decir que no puedes usufructuar nunca con tu largometraje. Pues a primera instancia no está como para lucrar, pero aquí es lo que quisiera saber, o sea que vamos, en dado caso de que pudiera salir otra situación, ¿qué desventajas me puede generar o cómo puedo saber los derechos de esa canción? Ok, bueno, si es una canción que cantaba Javier Solís, también es muy probable que la tenga FAM. Estamos fregados con FAM, es una editora que tiene el mayor catálogo más importante. PHAM es promotora hispanoamericana de música. Tiene el catálogo más importante de música mexicana, el gran catálogo de oro, ¿no? De música mexicana desde principios del siglo pasado. Y son muy rudos, son muy temperamentales, no hay parámetros, las negociaciones son muy rudas, en fin. Es muy costoso, es muy complejo. Estamos abogando porque abran una división de atención a estudiantes, ¿no? O sea, es que de veras no hay manera de acceder a ese tipo a ese catálogo, ¿no? Si eres estudiante o si simplemente estás haciendo algo con muy bajo o ningún presupuesto. Yo pienso que la ley, o sea, esto que dicen de los fines culturales, dicen, ok, tú tienes que decir que esta es una obra que no tiene fines de lucro, ¿sí? Entonces yo lo primero que te pregunto, ¿sí? Si alguien viene y te ofrece distribuirte tu largometraje, ¿no lo vas a hacer? Creo que te conviene quitar el ringtone, o sea,
y que sí puedas lucrar con la peli. Si tú desde el principio dices tú, no, es que este es un proyecto por encargo del gobierno de Oaxaca, y pues vas y entonces haces lo que quieres y que la bronca sea de ellos, ¿no? Que te firmen ellos un release de que ellos hacen responsables si lucran o no lucran y por lo tanto paguen los derechos de las cosas. Pero mi recomendación es que tengan muchísimo cuidado porque en la ley, y lean la ley, ahí está, compra la ley y la lees los apartados de música, ¿no? No es muy claro y va a estar siempre sujeta a interpretación. Por lo tanto, si tienes buenos abogados y mucho dinero, puedes ganar, ¿sí? Y si no, pues no. Así de fácil, porque ni siquiera es de que es que vamos a pegarnos a la ley, sí, pero es que esta ley se puede interpretar de 5 maneras distintas, ¿sí? A propósito, están hechas así, por desgracia, ¿no? Y entonces, esos, pues tú tienes que poder calcular los riesgos que estás tomando, ¿no? O sea, no tienes una autorización, no es legal, ¿no? No existen 10 segundos, 5 segundos, existe la cita en el documental que sea cultural, que cites todas tus fuentes, que pongas qué es lo que estás usando, porque la omisión del crédito, la omisión de decir es que estoy usando tal rola o apareció o capté en sonido directo tal rola, que sé que es tal rola de tal autor, cantada por tal artista, si tú omites esos créditos, estás cayendo en una falta a la ley. Y eso es súper penalizado. Entonces, siempre hay que dar los créditos, porque eso sí es muy importante. ¿Sí? Como por ejemplo, supongamos que se murió X autor. Hace 100 años. Entonces, más que nada lo de la ley de México, en el copyright, si el incremento, pasaron 25 años. Así es. Y ya no es 75, pero de cuenta que... ¿Si es retroactivo? ¿Es la pregunta? Sí, o sea que si el aumento después de esos años le aplica a esos... Sí, que si es retroactivo, entiendo perfecto lo que me estás preguntando, porque es una pregunta que yo también me hago y que se la hago a los abogados y todos ven para el techo, ¿sí? Por lo mismo, o sea, los abogados consideran, ¿sí? Lo que pasa es que no está en la ley, ¿no? Es una cosa que se debería de poder pelear, ¿sí? Que debe de ser retroactivo. Entonces, es lo que consideran los abogados, más no está escrito en la ley, ¿no? O sea, ¿por qué demonios yo tengo que, me entiendes? O sea, si hace 15 años dijeron 100 años después de la muerte del autor, bueno, es a partir de esa fecha que hicieron ese decreto. Y vámonos para atrás, ¿no? De tal suerte que yo podría estar usando obra de músicos que después de 50 años de su muerte, ¿me entiendes? Si es antes de la fecha de este convenio internacional. También todo eso está en internet, ¿no? Las convenciones internacionales de derechos de autor y, pues, o sea, todo, échenle ganas, investiguen, lean, vale mucho la pena, ¿no? Pero esa pregunta que me haces es una excelente pregunta que no tiene una respuesta legal, tiene una respuesta desde la intuición, el sentido común, la interpretación y qué tan bueno es tu abogado y qué tan grande está tu cartera, ¿no? Para dar una batalla en un momento dado, ¿no? Sí. Por decir, tú grabas una canción de una banda nueva, una canción nueva, Sí. que no la tienen ni registrada ni nada, Ajá. y de pura casualidad la banda tiene éxito, registra su canción, Sí. pero tú ya tienes, o sea, La autorización previa firmada por ellos con fecha anterior, estás perfectamente bien. No pasa nada.